primero nuestro Salvador, ese Cordero de Dios que ha sido sacrificado por nuestros pecados, que pagó todas nuestras deudas con Dios. Y por medio de esa sangre preciosa hoy podemos tener libertad de conciencia para tener comunión con nuestro Dios y nuestro Padre, con nuestros hermanos. Señor, aplicamos esa preciosa sangre a nuestros corazones y también te adoramos como esta majestad, este Señor, el único Señor, que eres merecedor de toda gloria, de toda honra, de todo honor, Señor. Abrimos a ti nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda traer tu reino, tu gobierno a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a nuestras decisiones. Señor, que podamos ser tu iglesia que se somete a ti como a nuestro marido, nuestro único marido, Señor. Señor, en esta noche podamos recibir tu palabra y que tu presencia esté en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Entonces, ahora estamos en otra era del reino de Dios. Ya el Señor, por medio de las 7 trompetas y finalmente por medio de las 7 copas de la ira de Dios y la llegada de Cristo a la tierra, estableció su reino en la tierra. Y ahora vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios acerca de este reino que el Señor va a tener, en el cual va a gobernar en la tierra. Antes que nada quería leer con ustedes de su Biblia. Podemos buscar un poco en nuestras Biblias. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces vemos que acá está Dios el Padre, y dice acá en el versículo 2 que a su Hijo Él constituyó heredero de todas las cosas. Y esto trae a colación desde del Salmo número 2. Podemos mirar un poco el Salmo segundo, Salmo 2, donde David, por inspiración del Espíritu, habla una conversación entre el Padre y su Hijo. El Padre, Yahvé, y su Hijo Jesucristo. Dice en el Salmo número 2, verso 7. Dice: ciertamente anunciaré el decreto de Yahvé, dice el Hijo. Ciertamente anunciaré el decreto de Yahvé que me dijo. ¿Qué le dijo el Padre al Hijo? Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces a este Hijo el Padre constituyó heredero de todas las cosas, y entre todas esas cosas también le dio la herencia. ¿Cuál fue la herencia? La posesión de todas las naciones, hasta los confines de la tierra. Y dice el 9: tú quebrantarás con vara de hierro, las quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vasos de alfarero. Este es el gobierno de Cristo sobre todas las naciones. Entonces, cuando el Señor regresa a la tierra, va a recibir de parte de su Padre en herencia el reino sobre todas las naciones. Pero como el Hijo no está solo, sino que Él es el primogénito, ¿verdad? Y nosotros somos los muchos hermanos de Cristo, no solamente Él, sino que también nosotros heredaremos con Cristo este reino sobre la tierra. En Romanos, podemos leer un poco Romanos capítulo 8, dice de los creyentes, 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No solamente Cristo es hijo de Dios, sino que nosotros también, que hemos recibido el Espíritu de su Hijo, somos hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces vemos, hermanos, que este reino que Cristo va a traer a la tierra, en el cual va a heredar todas las naciones, pero no solamente Él va a reinar, sino que también nosotros, los que han, dice, padecido con Él, estos son los vencedores, los creyentes que han padecido con Él, también con Él serán glorificados en ese reino, van a ser manifestados en ese reino. Entonces es de esto lo que vamos a compartir en esta noche, de este reino que Dios el Padre le da en herencia a Cristo y también a sus hermanos que han vencido con Él. Entonces vemos que este reino, como vamos a leer hoy, se llama la era de la dispensación del reino del milenio. Duran 1000 años, la Biblia dice que va a durar 1000 años. Por supuesto que hay diferentes interpretaciones, si estos 1000 años son literales o no, pero yo les comparto a ustedes lo que yo creo, ¿verdad? Que son literalmente 1000 años sobre la tierra. Después vamos a ver por qué más. Entonces este es el reino milenial de Cristo. ¿Qué clase de reino es? Es un reino que jamás será destruido, según vemos, y vamos a mirar esto en Daniel capítulo 2. Acá podemos leer desde la computadora, así, para hacerlo un poco más rápido. Mauricio, este reino se cuenta, ¿cómo se cuenta ese 1000? Vamos a decir. Se cuenta 1000 años literales sobre la tierra. Sí, pero a partir de la venida de Cristo, que estudiamos la vez pasada en la batalla de Armagedón, que fue en la que Él destruyó, vimos que en la batalla de Armagedón Él destruyó a la bestia, al falso profeta, y luego ató al dragón, a Satanás, durante 1000 años en el abismo. Y creo que, ya que mencionaste, hermana, ¿por qué no miramos Apocalipsis capítulo 20 primero para tener un panorama completo de eso que vamos a compartir hoy? Apocalipsis capítulo 20 de la Biblia, de nuestra Biblia, podemos leer. Y vamos a rememorar lo que ya vimos la vez pasada y avanzamos. Dice Apocalipsis capítulo 20. En el 19 vimos que el Señor descendió a la tierra, destruyó a todas las naciones que estaban reunidas en Armagedón, y al falso profeta, a la bestia, los lanzó al lago que arde con fuego y azufre. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Desde el Génesis vimos en capítulo 3 que él, en forma de una serpiente, o en una serpiente, engañó a Eva y luego a Adán también. Desde allí Satanás tuvo su engaño sobre toda la humanidad, hasta este punto, cuando el Señor lo ata por 1000 años para que no engañara más a las naciones. Luego en el versículo 4 vimos, dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida, o sea, resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. El 7 sigue. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba
fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló más lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. O sea, esta es la porción que vamos a compartir hoy. Y vamos a mirar primero a Daniel. Daniel se refiere. ¿Recuerdan ustedes la estatua que vio Daniel? Esa estatua metálica que tenía cabeza de oro, después tenía pecho de plata, abdomen de bronce, luego las dos piernas de hierro, y al final tenían los dos pies que le salieron 10 dedos, y estaba mitad de barro, mitad de hierro. Pero luego de esos 10 dedos es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué pasó con esos 10 dedos? O sea, esos 10 dedos son los 10 reyes de la bestia del anticristo, la última bestia del poder de Satanás, ¿verdad?, que fue destruido en Armagedón. Y dice, lo que usted vio, le dice Daniel a Nabucodonosor, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, que es el reino final del anticristo. Pero tendrá la solidez del hierro, ya que vio el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, también parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. O sea, que esta es la descripción del último imperio, de estos 10 reyes que no son compatibles consigo mismos, pero son usados por Satanás para tratar de destruir a Israel específicamente, como vimos la última vez. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. O sea, después de todos estos reinos y del último, viene un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo, o sea que ya no va a haber otro pueblo que reine después. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y este reino permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces, esta piedra que fue cortada no por poder humano, ¿verdad?, representa a Cristo mismo. Cristo es la piedra que desecharon los hombres, y Cristo va a venir y va a destruir a todos los reinos que le antecedieron, que realmente están mezclados en el último reino. El último reino tiene todas las características de los anteriores, porque es la continuación, la prolongación de esos reinos de Satanás, ¿verdad?, y del espíritu del anticristo. Pero esta piedra cortada del monte dice que va a destruir, va a golpear a estos 10 dedos y los va a destruir, los va a desmenuzar. Y acá no está, pero en un pasaje anterior a este dice que de eso se va a formar un gran monte que va a llenar toda la tierra. Y ese reino, ese monte es el reino de Cristo sobre la tierra. Entonces este es un reino
que jamás va a ser destruido, un reino ya que empieza en el milenio y se prolonga por la eternidad. Y bueno, vamos a ver acá que en este reino Cristo reina hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Bueno, eso es un proceso que ya comenzó en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, pero que se va a consumar con su segunda venida cuando Él establezca su reino aquí en la tierra. Primero Él vino a reinar espiritualmente, está todavía combatiendo, especialmente con nosotros. Está combatiendo aquí para que Él pueda reinar espiritualmente primero en su iglesia, porque tiene que ganar totalmente a su iglesia y luego con su iglesia desciende para ganar el mundo entero para la gloria del Señor. Y esta es la promesa que, como vemos en 1 Corintios 15, 20, 26, dice el apóstol Pablo: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, siendo primicias de los que durmieron. Primero vino la resurrección de Cristo. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre, que es Cristo, vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estos dos eventos ya vimos. Cristo resucitó y luego los creyentes toditos resucitaron y ascendieron a los cielos. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo es las primicias de resurrección, luego los que son de Cristo en su venida. Vimos que los muertos en Cristo resucitaron y los que quedaron vivos fueron arrebatados juntamente con ellos en los aires. Y después que viene, dice, entonces vendrá el fin. Cuando sucedan estas dos resurrecciones, la de Cristo y la de su creyente, vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando Él entregue el reino al Padre, al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Entonces, cuando viene Cristo, Él está aboliendo todo dominio, toda autoridad y todo poder, y al final va a entregar este reino a su Padre. Pero en este milenio es la manifestación del reino de Cristo en la tierra, donde se dan cuenta cuando se ha soltado otra vez del abismo Satanás, igual se van a juntar las naciones para pelear de vuelta contra el reino de Dios. Pero hasta ese momento el Señor va a seguir subyugando a los enemigos de Dios. Pues Cristo debe reinar hasta que Dios haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. No va a haber nada que no esté debajo de los pies de Cristo, de la autoridad de Cristo. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Por eso leímos la última parte del milenio, que la muerte y el Hades serán arrojados también al lago que arde con fuego y azufre. O sea, hasta la muerte va a ser desechada del nuevo cielo y la nueva tierra que el Señor va a introducir. En Jeremías leemos acerca de esta profecía del reinado del Cristo. Dice, he aquí vienen días, siempre cuando dice vienen días se refiere a lo futuro, a lo final. Declara Yahvé, en que levantaré a David un renuevo justo. Cristo es el renuevo de David, el descendiente. Y él reinará como rey y actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia. ¿Dónde? En la tierra. O sea, esto es algo que todavía no ocurrió. Todavía la tierra está gobernada por Satanás y por el hombre incrédulo. Pero va a llegar un momento cuando Cristo va a reinar sobre la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado Yahvé, justicia nuestra. Así le vamos a llamar a Cristo reinando sobre la tierra. Isaías capítulo 2 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, que va a ser el centro, la capital del gobierno de Cristo. Y acontecerá en los postreros días, en los últimos, que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza de los montes. O sea, monte significa reino, el reino sobre todos los reinos. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones.
Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Entonces este es el cumplimiento literal y terrenal de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por supuesto que esto también tiene un doble cumplimiento espiritual en la iglesia. La iglesia también es Sión, ¿verdad? Jerusalén. Pero Dios tiene, siempre tenemos que tener en cuenta esto, que Dios tiene dos pueblos: uno terrenal como las arenas del mar y uno celestial como las estrellas del cielo. Pero en el milenio estos dos se van a encontrar, y más aún en el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero siempre Dios va a tener un pueblo terrenal y otro espiritual, siempre, por la eternidad. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra durante el milenio. Ezequiel nos habla también de este reino. Y diles: así dice Yahvé el Señor, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Es muy importante entender que el Señor sigue tratando y va a tratar con el pueblo de Israel. Porque hay hermanos que piensan que ya Israel no tiene un plan para Dios, ¿verdad? Que ya fue reemplazado totalmente por la iglesia. Pero entonces, ¿dónde va a cumplir el Señor estas profecías si no es en el pueblo de Israel? He aquí tomaré a los hijos de Israel entre las naciones, como ya lo está haciendo. Los recogeré de todas partes, los traeré a su propia tierra y haré de ellos una nación en la tierra. Está hablando de algo terrenal. En los montes de Israel, un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, porque ellos se habían dividido, y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Todo esto falta cumplirse. No creo que Dios falle en su promesa. Acá habla de David o es David. David, algunos interpretan que es David mismo cuando ya sea uno de los resucitados que reine terrenalmente. Otros creen que es una figura de Cristo, ¿verdad? Pero o sea, sí o sí Cristo va a reinar. Puede que lo haga a través de David, pero no podemos saber exactamente. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todo esto no pasó. Desde que ellos fueron quitados de Jerusalén en el año 70, esto nunca ocurrió, que tiene que ocurrir. Y las naciones sabrán que yo, Yahvé, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Zacarías 9:10. Destruiré el carro de Efraín y el carro de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Zacarías 14:9. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. Aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. O sea, acá estamos viendo cómo los profetas ya del Antiguo Testamento profetizan acerca de este reino
de Cristo sobre la tierra, del Mesías, sobre todas las naciones de la tierra, desde Jerusalén y a través del pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a ser, ¿verdad?, terrenalmente el pueblo de Dios. Pero las naciones alrededor, ¿verdad? Y todas las naciones alrededor. Bueno, entonces, como estábamos hablando, dice que el Apocalipsis que Cristo va a reinar por 1000 años, lo dice 6 veces. O sea que difícilmente sea algo alegórico porque repite, 1000 años y reinarán por 1000 años y después de los 1000 años. Siempre habla de los 1000 años. Y realmente, si uno se pone a pensar, bíblicamente hablando, usando los números de la palabra del Señor, nos da mucho que pensar que Dios creó el cielo y la tierra ¿en cuántos días? 6 días. En 6 días. ¿Y qué hizo el séptimo? Descansó. Descansó. Si nosotros analizamos los números, porque también en la Biblia, en 2 de Pedro 3:8, dice: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. O sea, hay una regla de medir que puede ser útil para nosotros, ¿verdad? Lo que voy a decir ahora no es algo que uno dice de forma dogmática que va a ser así, pero tenemos que, la palabra de Dios para eso fue escrita, cada palabra tiene su significado y nos hace ver ciertas verdades. Entonces, los 7 días de la creación pueden marcarnos a nosotros estos 7000 años que han transcurrido desde que Adán fue creado en el Edén hasta que el Señor viene a la tierra. Son 6000 años. 6000 años del obrar de Dios sobre la tierra. Y el séptimo año, vamos a decir que corresponde al último de los 1000 años, el año 7000, que es el reposo, el Sabbat. Y es muy probable que este milenio sea la realidad de este Sabbat que vemos en la Biblia. Porque si uno hace un recuento, bueno, los estudiosos hicieron un recuento que de Cristo para atrás, hasta de Adán a Cristo, hay 4000 años. 4000 años, si uno va estudiando la Biblia, genealogía, todos los años que pasaron, los reyes que reinaron, sacan la conclusión de que hay aproximadamente 4000 años de Adán a Cristo. Pero tenemos que decir de Adán a Cristo no en cuanto a su nacimiento, porque fue realmente en su muerte, en su sepultura y en su resurrección que él comenzó un nuevo pacto, una nueva era. ¿Verdad? Que de allí hasta acá son 2000 años. No podemos ser dogmáticos, pero algo nos llama la atención, ¿verdad? Yo creo realmente que esto nos tiene que despertar en el sentido de que se están cumpliendo los 6000 años desde Adán a hoy. Y 2030 y pico, depende, nadie sabe exactamente si murió Jesús en el año 30, 35 o 38, pero no está lejos. Entonces, estamos en el año, cuando lleguemos al año 2030, aproximadamente alrededor de ese año, se habrán cumplido los 6000 años desde la creación de Adán y probablemente la venida de Cristo y la institución de su reino de 1000 años sobre la tierra, que es el Sabbat. Porque los judíos, yo estuve leyendo y escuchando mucho a los judíos, a los ortodoxos, ¿verdad? Y ellos están esperando, cada vez están más ansiosos por la llegada de su Mesías. Lastimosamente, cuando llegue va a ser el anticristo que los va a engañar, pero después lo van a identificar y van a ser perseguidos por el anticristo por 3 años y medio hasta que venga el fiel y verdadero a traer su reino aquí en la tierra. Entonces, vemos también, podemos leer Salmo 94. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Un día. De ahí seguramente que Pedro habrá escrito lo que escribió en su carta. Entonces la Biblia nos habla por lo menos en 2 lugares que para Dios 1000 años son como un día. Entonces vemos que, como dice en Éxodo 20:11,
Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y reposó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, es claro que Dios tiene en su mente 6 días de trabajo y un día de descanso, un día de reposo. O sea, 1000 años de reposo. La tierra va a reposar de la guerra, de los conflictos, de Satanás. Va a reposar por 1000 años, el 7º día de Dios. Entonces es muy llamativo esto, como vimos en las 69 semanas. ¿Recuerdan las 69 semanas? Dios cumplió exactamente, matemáticamente.Nosotros no podemos decir, vamos a decir exactamente el año, puede variar entre 5 o 3 años, pero es porque no conocemos más bien el tiempo, la historia, la forma de contar. Pero si Dios cumplió la primera venida de Cristo tan exactamente en 483 años desde que Ciro había proclamado la reconstrucción de Jerusalén hasta su venida en el día donde le recibieron en Jerusalén, ¿por qué no va a cumplir tampoco estos números que vemos en la Escritura? Pero yo sé que muchos hermanos nos pueden llamar la atención porque el Señor dice, vamos a leer un poco en Marcos 13, 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. No es solamente cerca, sino bien cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, el día de su llegada, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, nosotros no podemos decir el día ni la hora. Pero eso no quiere decir, porque el Señor nos dice acá, que estemos atentos a las señales que Él nos da. Entonces, si nos dice por un lado que estemos atentos a todas estas cosas que han de suceder en esa generación, cuando Él va a venir, después nos dice que nadie sabe el día y la hora, pero nos dice que tenemos que estar atentos de los tiempos, de lo que está aconteciendo cercano y muy cercano a las puertas de su venida. Ahora no podemos poner una fecha, ni un día, ni una hora, ¿verdad? Pero podemos decir que cuando veamos todas estas señales que el Señor nos muestra, podemos decir que el tiempo está cerca. Entonces, por un lado, no podemos ser tal fecha, tal día va a venir el Señor, pero sí podemos saber el tiempo de su venida. Porque cuando Él vino la primera vez, vamos a leer un poco en Lucas 12, cómo Él recriminó a su generación porque no discernió el tiempo de su venida. Lucas 12, 54 al 56. Decía también a las multitudes: cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor. Y así pasa. Y luego, ¿qué nos dice? Hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Que se refería a su venida. Porque ellos tenían las profecías que nosotros estudiamos, ellos las tenían todas, pero ellos no pudieron discernir la venida del Mesías. También nosotros nos da muchas señales en la Biblia para saber en cuanto a su segunda venida. Claro que no podemos decir el día ni la hora, pero podemos darnos cuenta a través de las señales que su reino milenial está por venir a instaurarse aquí en la tierra con su venida. Sin embargo, nosotros para otras cosas somos muy buenos. Va a llover, no va a llover, voy a ir a trabajar o no, voy a peinarme, voy a ir a la peluquería o no. Para eso sí estamos mirando el tiempo, ¿verdad? Pero no, lastimosamente los cristianos no revisan la Escritura. ¿Para qué el Señor escribió todas estas cosas si no nos vamos a tomar el tiempo de estudiarlas y prevenir su venida?
porque todo esto tiene que ver con nuestro desempeño acá como la iglesia del Señor en la tierra. Entonces, quería nomás compartir con ustedes estos números de los 7000 años, y el séptimo es el descanso sobre la tierra. Entonces, una señal más de que su venida está pronta y que muy probablemente vamos a ser nosotros la generación Que no va a pasar. que nos va a pasar hasta que todas estas señales acontezcan. La higuera va a florecer, va a echar sus brotes, y nosotros tenemos que estar atentos. Ahora, siguiendo entonces con el reino milenial de Cristo, vamos a mirar qué tipo de población va a tener este reino según las Escrituras. El primer tipo de población va a ser las ovejas. Recuerdan que la vez pasada compartimos que cuando Cristo vino a la tierra, establece su juicio sobre las naciones. Y aquellos que entre las naciones fueron benignos con el pueblo de Dios durante la gran tribulación, con los hermanos de Jesús, dijo el Señor que hereden el reino preparado por su Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todas esas personas que sobrevivieron a los juicios de Dios, al Armagedón, todas esas personas, pero con sus cuerpos naturales, ¿verdad? No son cuerpos glorificados, sino son cuerpos naturales, van a ser el pueblo que va a vivir bajo el reinado de Cristo. Vamos a repasar acá en Mateo 25, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. El segundo grupo de personas que va a vivir en ese reino son los creyentes vencedores, que van a cumplir una función de reyes, van a reinar con Cristo en la sección espiritual y celestial de este reino milenial. Como vemos en Apocalipsis 2:26, dice, y al que venza, al que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro, así como leímos en el Salmo 2, que Cristo, ¿verdad?, va a pastorear con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Apocalipsis 12:5 también habíamos visto. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Recuerdan? En la mitad de la semana el hijo varón fue arrebatado, y este hijo varón va a reinar con Cristo sobre todas las naciones. Apocalipsis 20, que es lo que estamos viendo ahora, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió juzgar, que quiere decir reinar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Primera de Corintios 6 ya anticipaba el apóstol Pablo y decía, cuando había problemas entre los hermanos en la iglesia, dice, ¿o no sabéis que los santos, o sea los creyentes, han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? O sea que acá la vida de la iglesia es como una práctica donde juzgamos, ¿verdad?, a los hermanos. No juzgar en el sentido de condenar, sino que si hay un desorden en la asamblea del Señor, entre los hermanos, si hay hermanos que están, como en este caso, en el contexto, están en vida de inmoralidad, o viviendo una vida de inmoralidad, o dividiendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, o ¿verdad?, creyendo o esparciendo herejías contra el Señor, eso deben ser juzgados. Y no podemos tener la vida de la iglesia
la congregación del Señor con esta clase de personas que deshonran al Señor y manchan el testimonio de Cristo. Entonces, en esta tierra los santos tienen que juzgar estas cosas porque un día van a juzgar al mundo, dice. Entonces, solamente los que se practican este juicio aquí en la tierra van a poder juzgar después al mundo, ¿verdad? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles también? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? En esta vida tenemos que aprender a juzgar, que es discernir lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Aceptar lo que es del Señor y lo que no es del Señor en nuestra propia vida y en la vida de la iglesia. Porque un día vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. 1 Corintios 15, acá el Señor nos habla que esto que van a juzgar los creyentes, los que van a reinar con Cristo, no van a reinar desde un cuerpo natural. Porque dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán como incorruptibles, y nosotros que estamos vivos seremos transformados. O sea que la sección que nos va a tocar a los creyentes vencedores no es una sección terrenal, ¿verdad? Sino una sección espiritual, celestial. No sé si ustedes saben que al leer la Biblia en Daniel y eso ven que hay ángeles que están protegiendo, que están moviendo el reino de Dios en las regiones que nosotros no vemos, ¿verdad? También en aquel reino milenial los creyentes transformados y glorificados se van a mover en una esfera que no es puramente terrenal y carnal, porque tienen un cuerpo incorruptible y transformado. Es otra sección del reino de los cielos. Aquí en la tierra van a estar los judíos, como vamos a ver acá ahora, después. Porque les digo que si la justicia de ustedes no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. O sea, nuestra justicia tiene que ir mucho más lejos que la de los escribas y fariseos para poder entrar en el reino, en la manifestación del reino de Dios, que es el reino milenario. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es suficiente llamarle Señor, Señor, para entrar en esa manifestación futura de su reino. Creyentes, o vamos a decir, los vencedores, van a estar prácticamente no es en la tierra todavía, ¿verdad? Bueno, yo creo que va a ser en la tierra. Es que es difícil decir, pero lo que podemos decir es que los creyentes, que son los vencedores, van a estar en una esfera diferente a la meramente terrenal, porque van a tener un cuerpo glorificado, transformado, que va a tener un poder diferente, va a tener un movimiento diferente, va a ser diferente a los seres humanos naturales que sobrevivieron la gran tribulación, las ovejas del reino. Aún va a ser diferente a los judíos, que van a también, como vamos a ver después. Entonces, algo de diferente va a haber. También está el tercer grupo. Bueno, el primer grupo fueron las ovejas, los que cuidaron de los hermanos de Cristo en la gran tribulación, en las persecuciones. El segundo son los creyentes vencedores, no aquellos que le dijeron Señor nomás, sino que hicieron la voluntad del Padre. Y los que tienen autoridad, capacidad de juzgar al mundo y a los ángeles. El tercer grupo es el remanente de la nación de Israel. Esos 144.000, que no creo que sea el número, vamos a decir, literal ahí, pero son 12.000 de cada tribu de Israel, que un tercio de la nación de Israel que sobrevivió al juicio de Dios en la trompeta y las copas. El remanente de la nación de Israel, que va a ejercer un ministerio sacerdotal en la tierra prometida a sus antepasados, a sus padres. ¿Por qué? Porque se va a instaurar, como vimos la otra vez, se va a instaurar de vuelta un templo en Jerusalén para ofrecer sacrificios conmemorativos, no expiatorios, sino conmemorativos acerca de la obra de Cristo y la persona de Cristo. Así como nosotros partimos el pan y el vino. Y claro, algo así, ¿verdad? Nosotros partimos el pan y el vino, pero no es algo literal, sino es algo
conmemorativo. Entonces, vamos a ver acá en Zacarías, habla de este pueblo de Israel en el milenio. Así dice Yahvé de los ejércitos, y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra, diciendo: vamos sin demora a implorar el favor de Yahvé y a buscar a Yahvé de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Yahvé de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Yahvé. Van a venir a Jerusalén a buscar a Yahvé. Así dice Yahvé de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. O sea que le van a buscar a los judíos. Pero estos judíos ya son creyentes en Jesucristo, ya son, ¿verdad? No son los actuales judíos, ¿verdad? Sino que son creyentes del Señor. Y estos le van a guiar a todos los otros a buscar a Dios, a Yahvé. Dice Isaías 60: extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán, le dice a los israelitas. Extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán, porque en mi furor te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. A veces agarramos este versículo y decimos: esto es para mí. Pero en un sentido, Dios te puede hablar a través de este versículo a tu vida, ¿verdad? Pero no tenemos que sacar del entendimiento de que esto Dios le está hablando a su pueblo Israel para un futuro. Pero también el Espíritu aplica a nosotros espiritualmente. Tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para que te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en procesión. Porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán en ese tiempo, y esas naciones serán ciertamente destruidas. Todas las naciones que se rebelen contra el reino de Cristo y de Israel serán destruidas. Zacarías dice: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Yahvé de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea que va a seguir, se va a instaurar de vuelta toda la fiesta conmemorativamente en Jerusalén, y los reyes de la tierra tienen que venir y asistir a ese evento para adorar a Yahvé. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Yahvé de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Van a tener ahí una sequía. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Yahvé herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ezequiel nos habla en el capítulo, no vamos a leer todo, 40 al 43, de un templo, el templo que va a ser construido para el milenio. Entonces, pero no vamos a leer todo porque tiene muchos detalles. Del 1 al 5 podemos leer, dice esto: entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Y tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria de Yahvé entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y he aquí la gloria de Yahvé llenó el templo. Entonces vemos que va a haber un templo en aquellos días donde la gloria de Dios va a llenar el templo. Y ahí van a oficiar de sacerdotes el pueblo de Israel, y van a instruir a todas las naciones cómo servir a Dios, y van a traer sus riquezas a
a Jerusalén, al pueblo de Israel. Dice en Génesis 15, vamos a ver un poco, en aquel día Yahvé hizo un pacto con Abraham diciendo, ¿cuál fue el pacto que hizo con Abraham? A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea que esa tierra que nunca los de Israel pudieron conquistar, como estamos compartiendo ahora con la iglesia, ¿verdad? Que ellos apenas una partecita nomás conquistaron, no conquistaron todo lo que Dios le había prometido a Abraham y a sus hijos. Entonces toda esa tierra va a ser de Israel en el futuro, en el milenio. Desde el río Éufrates, que es más o menos Irak, hasta Egipto. Todo eso va a ser la tierra prometida. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo, que es Egipto, hasta el mar de los Filisteos, que es el mar Mediterráneo, desde el desierto, que es Arabia, hasta el río Éufrates. Porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra, y tú los echarás de delante de ti. Entonces esto se va a cumplir, no se cumplió nunca. Se tiene que cumplir o no se va a cumplir. Entonces se va a cumplir cuando Cristo traiga su reino a la tierra y su nación reine sobre las naciones de la tierra. Algunas características de este reino de Cristo es un reino de libertad, porque Satanás va a estar atado. Entonces, como vimos ya aquí, este ángel descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo cerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. O sea que en los 1000 años el mundo va a estar libre de la influencia y del engaño de Satanás. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Va a ser un reino de autoridad, como ya vimos, porque va a haber tronos, los que van a reinar con Cristo por 1000 años sobre la tierra. Va a ser un reino de paz, como dice Isaías 9:6, acerca del que va a reinar, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Este habla de Cristo, el que va a reinar sobre la tierra. Isaías 11 dice que ahí, en ese tiempo, el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. O sea que el Señor va a quitar esa enemistad que hay en los animales desde que el hombre cayó. Porque antes de que el hombre cayese, sabemos que lo único que se alimentaban los animales eran de toda la semilla del pasto, de los vegetales. En ese tiempo el Señor va a quitar esa maldición sobre la tierra y va a volver la paz completa bajo el reinado de Cristo. La vaca y la osa pasarán, o sea, no se van a pelear. Sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El león y el buey van a comer pasto, ¿verdad? Como en Génesis leemos que así fue en el comienzo. Entonces va a ser un reino de paz, tanto entre los hombres como entre los animales. No va a haber más un pleito. Cristo va a reinar con paz. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. O sea, ya no va a haber ponzoña en la víbora o en la cobra. No dañarán ni destruirán en mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Parece algo increíble. Será un reino de justicia, y brotará, dice la palabra, un retoño del tronco de Isaí, que es Cristo, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Se deleitará en el temor de Yahvé, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia
y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Va a ser un reino de gozo, como dice Isaías 12. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y aquel día dirás: dad gracias a Yahvé, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido. Cantad alabanzas a Yahvé, porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 9. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegrarán en tu presencia como con alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Todo esto están hablando los profetas acerca de ese reino del Mesías. Va a ser un reino donde habrá sanidad, dice Ezequiel 34. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Isaías 33, 24. Ningún habitante dirá estoy enfermo. Al pueblo que allí habita le será perdonada su iniquidad. Reino de abundancia, Joel 2. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque Yahvé ha hecho grandes cosas. No temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido. Porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en Yahvé vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer y os saciaréis. Alabaréis el nombre de Yahvé vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahvé vuestro Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Amós 9. He aquí vienen días, declara Yahvé, cuando el arador alcanzará al segador. O sea que va a haber rápidamente la cosecha. Y el que pisa la uva al que siembra la semilla. Cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice Yahvé tu Dios. Un reino de santidad, dice: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nosotros los cristianos muy poco leemos los profetas. Muy poco leemos porque todo se centra en Israel y en su pueblo. Pero deberíamos leer porque espiritualmente estas son bendiciones espirituales para su iglesia, y terrenalmente anuncian lo que Dios va a hacer con su pueblo Israel. Dice: así dice Yahvé, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Yahvé de los ejércitos, monte santo. Un reino de adoración. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en mi justicia una palabra que no será revocada, que ante mí
se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Zacarías 13. Y sucederá en aquel día, declara Yahvé de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Pero ¿qué pasa? Casi al final de los 1000 años, después de que tengamos todo este panorama, esta esfera, este reino milenial, dice, Satanás es liberado y levanta una rebelión de las naciones y luego son destruidas. El Señor tiene un propósito para todas las cosas. Bueno, primero sabemos que Satanás fue atado y luego fue desatado. Y el hombre sin Satanás, como vemos aquí, van a haber naciones que se van a rebelar, personas que van a ser maldecidas por el Señor en ese reino. O sea que inclusive nos damos cuenta que el hombre sin Satanás también se rebela contra Dios. Y cuando le suelta a Satanás, es como que él, ¿verdad?, atrae a todos, no todas las naciones, pero gran parte de las naciones otra vez bajo su mando para tratar por última vez de destruir el reino de Dios. Entonces leemos acá, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a hacer lo mismo que hizo desde el Génesis, a engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Algunos hermanos interpretan que esto es Armagedón, pero es difícil decir esto porque ya pasaron 1000 años. Entonces por lo visto, es la última rebelión de la humanidad contra Dios, encabezada por Satanás. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. O sea que no hubo una guerra, sino que Dios mismo juzgó a esas naciones y los destruyó. Y al final de los 1000 años, Satanás entonces por fin es lanzado al lago de fuego. Dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están por 1000 años ya la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces por fin acá Satanás no es que es lanzado al abismo por un tiempo, sino que definitivamente es arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Y luego, al final de esto, Cristo entonces juzga a los muertos incrédulos en el gran trono blanco, y estos son lanzados también al lago de fuego. Ya juzgó a los vivos cuando vino, y algunos de los vivos fueron lanzados ya al lago de fuego, y los otros, las ovejas, fueron introducidas al milenio, ¿verdad?, al reino de Cristo. Pero de ahí tuvieron hijos, y los hijos de los hijos. Se multiplicó otra vez en el milenio la humanidad natural. Pero vino Satanás engañando a las naciones, y a todo lo que Satanás acarreó contra Jerusalén, contra el campamento de los santos, fueron destruidos. Y ahora todos los muertos, los recientes, desde Caín, ¿verdad?, en adelante, hasta los que murieron en la última batalla ahí de Gog y Magog, todos fueron resucitados y cada uno fue juzgado de acuerdo a sus obras. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. No sabemos dónde se va a llevar a cabo esto, porque dice que el cielo y la tierra huyeron y no se halló lugar para ellos. ¿Para quién? Para el cielo y la tierra. Desapareció el cielo y la tierra. Lo único que había era un gran trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. O sea, no fueron juzgados por lo que estaba escrito en el libro de la vida, sino
en los registros de las acciones, de la vida de cada uno de estos que habían muerto y fueron resucitados. Fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que el juicio de Dios no es el mismo para todos, sino que aún los incrédulos van a recibir conforme a sus obras por la eternidad el veredicto. Y el mar, todos los que murieron en el mar, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados. ¿Cómo? Cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades también fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es? El lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, todos los incrédulos resucitan al final para ser juzgados uno por uno, de acuerdo a lo que estaba escrito en los registros, en los libros. Cada uno según su obra, y recibió su veredicto de acuerdo a sus obras. Pero todos fueron lanzados al lago de fuego. ¿Quiénes? Los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están en el libro de la vida? Todos los demás, ¿verdad? Todos los que creyeron en Cristo, sean estos judíos o no judíos, todos estamos en el libro de la vida del Cordero. Pero el resto, el que no está en el libro, fue lanzado finalmente al lago que arde con fuego y azufre. Y ahí termina el viejo cielo y la vieja tierra. En la próxima reunión vamos a compartir ya el nuevo cielo y la nueva tierra. Prácticamente creo que va a ser la última reunión que tiene que ver con estos eventos. Después ya vamos a mirar la Nueva Jerusalén, pero de una manera práctica. Cómo nosotros podemos ser parte y colaboradores en la edificación de la iglesia, de la novia de Cristo, que tiene que ser adornada y preparada para la venida de su marido. Entonces, hermanos, damos gracias al Señor porque estamos inscritos en el libro de la vida. Y esto no depende de nuestras obras, sino que depende de la obra del Cordero. Todos aquellos que hemos creído en Él, el que cree en Él, tiene vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O como dice Juan, el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pero también, como estamos viendo, nosotros que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, tenemos una responsabilidad, porque también nosotros vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, para recompensa o para disciplina, pero no para condenación eterna. Eso tenemos que tener bien en claro, porque el cristianismo hoy está dividido en dos. Los que creen, ¿verdad?, que el Cristo murió por nosotros, pero nosotros tenemos que hacer obras para mantener nuestra salvación. Ese es un extremo errado. Porque así como hemos recibido la salvación por gracia, la salvación permanece por la fe en Cristo, por la gracia del Señor. Pero también están otros hermanos que dicen que nosotros ya podemos vivir como queremos, total, ya somos salvos. No, todos los salvos van a ir al tribunal de Cristo y van a enfrentar un juicio. Como dice en 2 Corintios 5:10, dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, lo que hemos estudiado y lo que estamos estudiando justamente es para alertarnos, animarnos y advertirnos de que aunque somos creyentes, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y si queremos ser vencedores, tenemos que experimentar al vencedor de una manera superlativa. No es así nomás. No todo el que me diga, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tal cosa. No, apartado de mí, nunca os conocí.
hacedores de maldad. No van a entrar en el reino de Dios. Como dice, ningún borracho, ningún adúltero, fornicario, ningún avaro entrará en el reino de Dios. No se refiere a la vida eterna, se refiere a lo que hoy hablamos, este reino de Cristo sobre la tierra por 1000 años. Vamos a perdernos esto y vamos a estar siendo disciplinados por el Señor en vez de ser recompensados por Él. Amén, hermano. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú eres tan directo, tan verdadero, tan fiel. Señor, abrimos nuestros corazones para recibir esta palabra que tú nos has hablado en esta noche, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender no solamente el concepto o la verdad de esta palabra, sino a comprender lo que tú quieres de nosotros, Señor, lo que tú esperas de nosotros, lo que tú, Señor, nos has encaminado, las obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas, Señor. Ayúdanos como tu iglesia, como tus redimidos, a prepararnos, Señor, para juzgar a este mundo, aún para juzgar a los ángeles. Señor, que podamos tener ese discernimiento que solamente estando en el Espíritu podemos tener, viviendo en el Espíritu. Señor, que podamos ser personas que colaboran con la edificación de tu iglesia y no creyentes que destruyen tu templo, Señor. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Señor, que podamos ser aquellos que estén atentos a tu venida, a las señales que tú nos has dejado en tu palabra para alentar nuestros corazones, para sobrellevar todas circunstancias con gozo, con esperanza. Señor, que no seamos aquellos cristianos que solamente atienden las señales de este mundo, las modas de este mundo, los parámetros de este mundo, Señor. Que viven de acuerdo a los programas de este mundo, sino que vivamos de acuerdo a los programas que tú nos revelas en tu palabra, Señor. Rescátanos para ti, Señor. Rescátame a mí, Señor, y a mis hermanos. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, hermano. Hasta acá hoy podemos compartir. Entonces la próxima creo que va a ser la final de esto. Pero espero que no nos quedemos en estas curiosidades, sino que esto nos aliente realmente a colaborar con el Señor en su propósito. Amén, hermano.